hable. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu lugar y comienza tú a pedirle eso a Dios. Pídele a Dios que te hable. Pon delante de Él tus necesidades, tus preguntas. Pon delante de Él tus temores. Cualquier cosa que hayas estado viviendo recientemente o tal vez por más tiempo, ponlo delante de Él y pídele que su palabra te dé guía, que su palabra te sane, que su palabra te fortalezca, que su palabra traiga paz a tu vida y que su palabra traiga vida a tu ser. Pídeselo. Y mientras estamos con nuestros ojos cerrados, déjame decirte algo que Dios me está dejando saber. No en este momento, sino en estos días. Estamos al borde, a punto de iniciar un tiempo de búsqueda del rostro de Dios como iglesia. Yo te compartí hace algunas semanas la carga en mi corazón como pastor, que yo no quiero que nadie se quede fuera de la bendición. Hoy tenemos a la mayoría de la iglesia ya inscrita. Quiero hablarte a ti que todavía lo estás dudando, que dices no tengo, que dices quisiera estar ahí, pero no hay manera. Déjame decirte que en primer lugar, vamos a hacer y vamos a transmitirte y vamos a comunicarte varias cosas en esta semana, pero Dios me decía y me dejaba saber que este tiempo de búsqueda del rostro de Dios ya empezó. El retiro Vive tu Fe ya comenzó. Todos hoy estamos ante una situación en la que podemos vivir, estamos siendo desafiados, está Dios rompiendo cosas en nuestra vida para vivir nuestra fe verdaderamente. Hoy es la primera conferencia del retiro Vive tu Fe. Así que tú estás siendo ya parte del retiro Vive tu Fe. Y quiero decirte que vamos a luchar con todo lo que Dios nos permita luchar estos días para que tú estés ahí con nosotros el próximo fin de semana. No nos vamos a dar por vencidos diciendo tú no vas. Ese pensamiento no está en nuestra mente y vamos a luchar con todo para que tú estés ahí con nosotros. Así que si tú acabas de orar en este momento, pidiéndole a Dios que Él traiga palabra de vida, a tu ser, entonces yo creo que Dios te va a hablar, tú tienes expectativa, abre tu corazón, que Dios te ayude en tu fe a creer que puedes estar siendo parte de la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, abre, ayuda a nuestra fe. Quita incredulidad, quita resistencia, todo obstáculo. No para ir a un retiro, sino para creerte a ti que tú puedes hacer todo. Y para creerte a ti que tú tienes algo mejor para nosotros. Que cuando tú nos pides que te demos algo, es porque tú ya tienes algo mejor para nosotros. Y que la vida en ti siempre va a ser mejor que la vida sin ti. Y que preferimos un desierto, o es preferible un desierto contigo que un paraíso sin ti. Ayúdanos a vivir nuestra fe y rompe con toda cadena, disipa toda tiniebla.
que haya sobre, sobre nosotros, sobre la mente, el corazón, el espíritu de cada persona que está en este lugar. Ahí, por ejemplo, necesitaríamos entender la oración y ahí vendría bien el amén si tú quieres esto para ti. Disipa las tinieblas, destruye las cadenas que atan nuestra vida. Ahí, por ejemplo, vendría bien un amén para todas aquellas personas que sí quisieran eso en sus vidas. Rompe con toda resistencia. Destruye toda resistencia. ¿Quién se apropia de esta oración conmigo? Quita la incredulidad que hay en mí. Que tu palabra traiga libertad a mi vida. Que tu palabra me haga libre el día de hoy. Y que tu palabra me coloque del lado correcto de la historia, que es de tu lado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? No nos distraigamos con nada, por favor. Toda su atención acá. No a mí, a la palabra. ¿Ok? Por favor, nuestros bebés son los más hermosos, pero en este momento vamos a poner atención a la palabra. ¿Ok? Ayudémonos para estar todos atentos. Muchas veces el pastor o los pastores hablan lo que ven que Dios está haciendo. Y yo no sé tú, pero yo he visto que Dios está llevando a varias personas, tal vez a ti también, tal vez a ti también, tal vez a ti también, a puntos de quiebre, a puntos cruciales, a puntos finales. Y eso es bueno. Ayúdenme, por favor. Y hoy te voy a decir por qué esto es bueno y a qué me refiero con que Dios lleva a las personas a puntos de quiebre, a puntos finales. Tiene que ver con el entendimiento no intelectual, sino con el entendimiento espiritual de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el entendimiento intelectual y el entendimiento espiritual? La diferencia es que cuando tú entiendes algo espiritualmente, lo vives, no se te queda en la cabeza. Cuando tú entiendes algo espiritualmente, hay una transformación en tu persona, hay un cambio en tu persona. No nada más se queda como un conocimiento o como un dato bíblico. Por eso, el entendimiento espiritual es otra forma de decir vivir en Cristo, verdaderamente. No vivir en una religión, sino vivir en Cristo. Les voy a pedir que me ayuden, todos se los suplico, todos y cada uno de ustedes se los estoy pidiendo, por favor, que me ayuden a leer este texto de la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1. Quiero que todos estén acá, por favor. Todos. Todos. Todos, por favor, acá. Todos acá. Ayúdenme a leer. Dice. Permítanme. Todos, por favor, todos. Todos. Tú también. Tú también. Dice.
Una vez más, por favor. Dice: vamos a mantenerlo ahí en la mente. Si algo ha caracterizado al pueblo de Dios en toda la historia de la salvación, o sea, en toda la historia del pueblo de Dios, y en realidad en toda la historia de la humanidad, no nos escapamos ninguno. Si algo ha caracterizado a toda nuestra historia, es que como hombres y mujeres, la humanidad ha sido inconstante en su fe en Dios y constantemente se está apartando de los caminos de Dios. Triste y lamentablemente esto ha caracterizado a toda la humanidad y al pueblo de Dios. Pero en su misericordia, en su grandísima misericordia y gracia de Dios, Él viene y se acerca a nosotros, aun cuando nosotros buscamos alejarnos de Él. Ahí tendría que haber un gracias, Señor. No es un monólogo, es un diálogo con Dios. Él se acerca por su gracia y por su misericordia. Porque nosotros le sacamos la vuelta a Dios. Le sacamos la vuelta a lo que Él pide de nosotros, a lo que Él quiere de nosotros. En la mente humana siempre está la idea de que es más fácil vivir con la suficiente cercanía a Dios, que no lo tengamos desaparecido, pero que tampoco amenace nuestra vida. Él se acerca por su gracia y nos confronta para que podamos decidir lo correcto y volver a vivir nuestra vida por fe. ¿Cómo es que Dios se acerca a nosotros? ¿Cómo es que Dios nos confronta a nosotros? Bueno, lo hace de muchas formas. Lo puede hacer como Él quiera, pero lo hace también, lo vemos en la Escritura, que lo hace de manera colectiva y también lo hace de manera individual. Cuando Aarón hace el becerro de oro, cuando salen de Egipto después de 400 años de esclavitud, pasan por el mar que Dios abre, siguen por el desierto hacia una ciudad de bendición, de abundancia, de todo bien. Cuando Moisés sube al monte Sinaí y está allá arriba hablando con Dios, dice la Escritura que los que están abajo dicen: ya se tardó demasiado Moisés. Y habiendo visto la obra de Dios, habiendo visto el poder de Dios, la mano de Dios a favor suyo, le dicen a Aarón, al hermano de Moisés, le dicen: haznos un ídolo al que podamos adorar. Haznos un ídolo al que podamos traerle ofrenda y delante del cual nos podamos alegrar. Y entonces el pueblo peca de idolatría exactamente a las faldas del monte Sinaí, del monte del Señor. En el capítulo 32 de Éxodo, versículo 25, Nueva Traducción Viviente, dice: Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestra adoración a Dios, cuando nosotros empezamos a adorar a alguien más o a algo más, tenlo por seguro que vas a ser el hazmerreír de todas las personas que te conocen. Dice: así que se paró a la entrada del campamento, ojo, y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí
y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro. ¿Qué dice ahí? Maten a todos, incluso a todos, díganme, incluso a. ¿Qué tal? A ver, ¿les parece extremo eso? ¿Quién es el extremo? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿me lo pueden decir fuerte, por favor? Otra vez, díganme quién, todos, digan quién es el extremo. No yo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, cualquier queja, quéjense con Dios. Yo no soy el extremo. ¿Sí? Dice ahí que maten, ¿que qué? A todos sus. Entonces los levitas obedecieron a Dios, la orden de Moisés, y ese día murieron. Versículo 29 dice: entonces Moisés le dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron, aun cuando tuvieron que ¿qué? Entonces, para ganar la bendición, necesitamos matar a alguien o a algo. No. Necesitamos matar a alguien o a algo. No les estoy preguntando, porque me responden: no, pastor, ¿cómo crees? No. ¿Quién es el extremo? Ahí dice que hay que matar ¿a quién? ¿A quién? A ver, pero no digan a todos. ¿A quién tenemos que matar? ¿Ah? ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Y los levitas obedecieron, y porque obedecieron, se consagraron y recibieron bendición de Dios. Acuérdate que si te cuesta mucho mantenerte despierto, por favor ponte de pie. Ponte de pie para que no te pierdas esto, por favor. Hoy se ganaron la bendición. Vamos a ver cómo termina esto. Dice: al día siguiente, versículo 30 del capítulo 32, dice: Moisés les dijo a los israelitas: ojo, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: ¿qué terrible pecado cometió este pueblo? ¿Cuál fue el pecado? Idolatría, se hicieron dioses. ¿Qué terrible pecado cometió este pueblo? Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, le dice Moisés, borra mi nombre del registro que has escrito, o sea, mátame. Pero el Señor le respondió a Moisés y le dijo: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables por sus pecados. Después de esto, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón.
La idolatría es un pecado terrible. ¿Qué es la idolatría? Poner a alguien o a algo en el lugar de Dios. Algunos de ustedes, Dios los está llevando al extremo para decirles: quita del lugar que me corresponde a mí eso o a ese o a esa que has puesto en mi lugar. Algunos de ustedes, Dios los está llevando a quitar de su lugar, del lugar de Dios, su trabajo. Pero a otros les está llevando a quitar a sus vecinos, a sus familiares y a sus amigos. Y lo que tienes que hacer es matar a ellos. ¿Cómo? Como lo hacíamos en la primaria. Sí, se los trato de poner agradable, pero el acto no es agradable. Decirle a toda esa persona que te ha estado influyendo de manera negativa, esas personas que te hacen no vivir tu fe en tu casa o en tu trabajo, que te hacen ser otra persona allá, que te hacen comportarte de una manera distinta, que te hacen ser lo que fuiste antes, o en algunos casos podría ser que nunca lo has dejado de ser. Dios te está diciendo: ponte del lado correcto. Tienes que matar a eso que te ha alejado de mí, que te ha apartado de mí, que no te deja vivir tu fe en mí. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Qué dice Romanos 8? A ver, digan conmigo: ninguna. Todos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El Señor dice: ¿quién está de mi lado? Si tú te pones de su lado, vas a andar conforme al Espíritu. Y si el Señor te dice: ve y mata a ese amigo, ve y mata a ese vecino, ve y mata a esa relación, y tú le dices: pero Señor, es que no sé qué, es que más para acá, es que más para allá. Cada excusa que le pones al Señor, te estás alejando del lado correcto. ¿Para quién no hay ninguna condenación? Para los que, cuando el Señor dice: ¿quién está de mi lado? Esas personas que se ponen de su lado físicamente son aquellas personas para las cuales no hay condenación. Dios nos confronta, como cuando el pueblo quiso apedrear a Josué y a Caleb. Vean, Números 14:6 dice, Nueva Biblia Viviente, dice: dos de los espías, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, rasgaron sus ropas. ¿Por qué? Porque cuando regresaron junto con los otros 10 espías, de haber comprobado que lo que Dios les había dicho era cierto, que tenían una buena tierra delante de ellos, 10 dijeron: no es cierto. 10 prefirieron no creerle al Señor, fueron incrédulos a su promesa, a su palabra. Aunque sus ojos veían que la promesa era cierta, ellos dijeron: no, somos cucarachas frente a los gigantes, no vamos a poder tomar la tierra. Lo que parecía un acto de humildad: no, ¿cómo crees, pastor? Si yo, ¿quién soy para tomar la tierra? Fue incredulidad. Y entonces dicen ellos, Caleb y Josué se rasgan la ropa ante la incredulidad del pueblo. Vean, hay personas que me han dicho: pastor, yo veo cómo te desesperas ante nosotros que no respondemos, y espérense que todavía no me rasgo la ropa.
A ver si un día me rasgo la ropa y entonces ya despiertan un poquito. Si nada más les pido que me respondan y les tengo que pedir constantemente que me respondan porque quiero que ustedes reciban la palabra de Dios. Ajá. Entonces ellos ante la incredulidad de la gente, ahí está la tierra. Tendríamos que decir la tierrota porque tenía frutote y tenía cosotas. Hermosota la tierra esa. Y dicen, no, Josué y Caleb se rasgan la ropa y le dicen al pueblo, tenemos un país maravilloso por delante. Y el Señor, ¿están acá? Y el Señor, Él hará, digan, Él hará. Él hará. Él hará. Él hará que vaya al retiro. Él hará posible que yo tome mi bendición. Entonces cuando les decimos, oye, ya, ¿qué onda? ¿Estás listo? Es que no tengo, ¡pum! Nos rasgamos las vestiduras porque ahí eso nos está impidiendo vivir nuestra fe. El Señor me estaba diciendo en la semana, ya nada más con el simple hecho, el reto de ir a un retiro, ahí hay una oportunidad enorme para los que no tienen, que somos todos, para vivir nuestra fe. Porque ¿qué dice ahí? Que Él nos, y Él, dice, Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor, por eso se rasgaban las vestiduras, porque la incredulidad es rebeldía ante el Señor. Y no teman al pueblo que habita aquella tierra, no le teman a esos gigantes, los venceremos fácilmente. ¿Cómo los venceremos? ¿Cómo venceremos nuestros retos? ¿Por qué? Porque Él y porque Él. ¡Ay, Señor, estamos entendiendo! Gracias, porque esta camisa me gusta mucho, porque me la regaló mi esposa y no quiero rasgarla delante de ustedes. Dice, ¿los venceremos? Ya se me desinflaron. ¿Los venceremos? Eso. Dice acá, el Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Como respuesta, todo el pueblo dijo, sí, tienes razón, Josué y Caleb, sí. ¿Como respuesta qué? Se ofendieron. Y tan se ofendieron que dijeron, vamos a apedrear a este par de dos que están hablando pura palabra de fe. Vamos a apedrearlo. ¿Qué le pasa a Josué y Caleb? Oye, fíjate, todo uno que se empeña en inyectar palabra de fe y se enoja la gente, ¿lo puedes creer? Ahí están. Como respuesta, todo el pueblo se dispuso a apedrearlos. ¡Ojo! Pero la gloria del Señor apareció ante ellos y el Señor le dijo a Moisés, vean al Señor, vean al Señor jalándose su melena. ¿Lo pueden ver? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Hasta cuándo? Lo bueno es que Él es Dios y pelo que se arranca, pelo que le sale de inmediato, ¿verdad? No como uno. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Es que nunca me creerán. Levanta su mano, ¿quién ha visto la mano de Dios en su vida? Hasta
¿Qué nunca me creerán después de que han visto los milagros que he hecho en ellos? ¿Por qué si has visto la mano de Dios con un buen hogar, con una buena esposa, con un buen esposo, con un buen trabajo? ¿Por qué dudas al siguiente reto? ¿Por qué dudas que Él hará? ¿Por qué no le sigues creyendo a Dios que Él hará? Porque Él te ama. Digan fuerte, Él me ama. Y Él hará como ha hecho siempre. Ahí vendría un... bien fuerte al Señor. Porque Él es el que hace, no nosotros. Números 14:24 dice: pero mi siervo Caleb es diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque le creyó a Dios. Jóvenes, ustedes no van a ser diferentes porque se pongan un piercing en la lengua. Ustedes no van a ser diferentes porque se pinten los pelos de verde o los labios de negro. No es negro, no estaba hablando de ella. No se van a ver diferentes porque se pongan un arete en la oreja. Nada más les va a faltar bailar para que llueva en épocas de sequía. Ustedes van a ser diferentes, todos, hombres, jóvenes, adultos. Vamos a marcar una diferencia porque le creemos a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que creerle? No cuando tengas, sino cuando no tengas. No cuando se pueda, sino cuando no se pueda. No cuando esté sano, sino cuando haya enfermedad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces deja que Dios te fortalezca. ¿Y cómo te fortalece? Con fe. Y por fe hoy puedes estar alegre viviendo en la situación que tú te encuentres. Pero cuando tenemos fe somos diferentes como Caleb. Me ha obedecido. Digan ustedes, yo no obedezco a Dios. Díganlo fuerte, no les voy a meter aquí un buscapié. Digan fuerte, yo no obedezco a Dios si no le creo. ¿Me entienden? La obediencia es por fe. ¿A quién de ustedes le dijo a su mamá: ey, antes de que te vayas, llévate el suéter? En un día así. ¡Ay, mamá! Va a llover. Aparte lo dicen de una manera las mamás. Yo me imagino la voz de Dios así como una voz femenina. Va a llover, una contundencia así brutal, que sacude nuestras entrañas, pero nos mantenemos en nuestra necedad y decimos: ¿cómo crees que va a llover, mamá? ¿Qué no estás viendo el sol? Y en vez de enojarse mamá, como que toma un paso atrás, lo dice más tranquilo pero con mayor autoridad: va a llover. Quisiéramos que nos gritara. Sería más manejable un grito de mamá, pero ese va a llover es más fuerte. Y decimos no. Y ahí vamos, ¿verdad? ¿A quién le pasó? Y estando allá afuera, ya estás tú en la parada del cochibús, tratando de resguardarte del agua todo empapado y apestoso, y diciendo: cuánta razón tenía mi madre. ¿Por qué no le obedeciste? ¿Por qué no le obedeciste? Porque no le creíste. Ahora digan conmigo: yo obedezco por fe. Si tú no tienes fe en Dios, Él
no lo vas a obedecer a Él nunca. Y por eso se te va a hacer difícil obedecerlo a Él. Ahí hay otra división, ¿te das cuenta? Por incredulidad. A ver, digan conmigo, ninguna. Todos, vamos, al mismo tiempo vamos. Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Esto es, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La incredulidad es rebelión, porque por incredulidad tú no obedeces a Dios. Si Él te manda algo y tú no tienes, ¿qué le dices a Dios? Hey, todos, si ustedes no tienen, pero Dios les manda hacer algo, ¿qué le dicen? Y con mucho gusto, ¿o no? Y con mucho gusto lo hago. Entonces, ¿para quién no hay condenación? Para los que creen. Porque el Espíritu Santo siempre te va a pedir que le creas. Imagínate al Espíritu Santo, por favor, viniendo a tu espíritu y diciéndote, no, yo creo que no, eso que está diciendo Dios, no creo que sea lo que... Yo creo que ahí sí está demasiado grande lo que Dios te está pidiendo. No le hagas caso, en esta yo te la paso, no le hagas caso en esta. ¿Va a hacer Dios eso? ¿El Espíritu Santo va a hacer eso? Levanten sus manos, por favor. Pero con ganas. Díganle, Señor, dame a tu Espíritu, porque quiero andar conforme a tu Espíritu. Quiero creerte y vivir mi fe en ti, para que no haya condenación a mi vida. Amén. ¿Quién lo dijo de verdad? Sí. Dios nos confronta, como cuando Josué estaba por terminar su liderazgo. Pongan atención en esto. Josué capítulo 24, versículo 19 dice, entonces Josué advirtió a los israelitas. Vean lo que un líder se ve obligado a decir. Dice acá, entonces Josué advirtió a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. Esto cualquier pastor le pasa este pensamiento por su corazón. Señor, les predico y les predico y les predico y les predico y siguen fluctuantes, siguen inconstantes. Ahora ojo, Dios confrontó a aquel pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto y lo confrontó con Moisés cuando adoraron al becerro de oro y les dijo, ¿quién de ustedes está de parte del Señor? Y ahí vienen. Pero ese pueblo se vuelve a meter en la idolatría, en la incredulidad, y los tiene que confrontar nuevamente Dios con Moisés y Caleb y Josué, y les dice, a ver, ¿hasta cuándo? ¿Quién está de parte de Caleb? Y se vuelve a separar el pueblo de los incrédulos, de los que andan en el Espíritu. Y ahora Josué le habla a los hijos de aquella generación incrédula. Y les dice, ustedes no son capaces de vivir, de servir al Señor. ¿No les perdonará su qué? ¿Todo su qué? ¿Ni sus qué? Pues no que Dios perdona todos los pecados. Pues dice, no les va a perdonar su rebelión. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses,
Él se pondrá en contra de ustedes y los va a destruir, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Aquí vemos cómo la fe es del día a día. No porque Dios te haya bendecido antes, tienes garantizada la bendición del presente y la del futuro, porque esto es día a día. Tú te puedes desviar, te puedes alejar, puedes empezar a tener ídolos, puedes empezar a ser rebelde, desobediente. Dice, pero los israelitas por lo menos reaccionaron correctamente, y entonces se despertaron los israelitas y le dijeron a Josué: no, eso no, nosotros serviremos al Señor. Y entonces vean lo que les dice Josué: ok, ustedes son testigos de su propia decisión. Hoy han elegido servir al Señor. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Se parecen a alguien? ¿Se parecen a alguien? ¿A quién se parecen? A ver, otra vez. Entonces, ellos se despiertan y dicen: no, Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Y entonces Josué les dice: ok, ustedes mismos, voltea a ver a la persona que tienes al lado y mira, dile: tú eres mi testigo de que acabo de elegir el lugar correcto. Díselo. Agustín, dile allá a tu esposa, dile: mujer, acabas de ser testiga de que yo acabo de elegir estar con el Señor. y las caras de los que están al lado así como que, pues a ver si es cierto. Vean. Y entonces dice Josué: hoy han elegido servir al Señor. ¿Qué respondió el pueblo? ¿A quién se parecen? Ay. Muy bien, dijo Josué. Entonces, ¿qué? Destruyan todos los ídolos que tienen entre ustedes. Josué, pero no, yo ¿cuál? Destrúyelo, no te hagas. Destrúyelo. Todos los ídolos que tienen entre ustedes. ¿Y qué? Entrégale todo tu corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual, ¿los qué? A seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. A ver, digan conmigo: ni ídolos, ni incredulidad, ni amistades, ni parientes, ni familiares, ni trabajo me va a impedir cumplir con mi Señor. Ya llevamos varias generaciones. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Qué creen que pasó? Que ese compromiso que hizo el pueblo, ¿qué creen que pasó? No lo cumplieron. 18:21, traducción lenguaje actual, dice: Elías se acercó al pueblo y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse, cientos de años después. Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y eso es lo que Dios está haciendo el día de hoy. El Señor les está hablando, nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo: tienen que decidirse. Tenemos que decidirnos. O adoramos a Dios, al único Dios vivo y verdadero, o seguimos con nuestro estilo de vida. ¿Por cuánto tiempo, dice el original, estarán claudicando entre uno y otro? Porque no dejaban al Dios de Israel, pero ahí andaban de coquetos con Baal. Porque no dejaban de llevarle adoración a Jehová, pero también le llevaban adoración
a Baal y le dice: ¿hasta cuándo dejarán de claudicar? Ok, vale, si tu trabajo te va a sacar adelante, entonces vete con tu trabajo. Si tu esposo o tu esposa te van a sacar adelante, dale, vete entonces con él y con ella. Si tus amigos van a ver por ti el día que tú estés en necesidad, elige por tus amigos, dale. Si tus placeres son más importantes que la bendición que Dios te quiere dar, entonces quédate con tus placeres. Si Baal es Dios, ve con Baal. Pero si no, entonces quédate con Jehová. Y el pueblo, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Híjole, por eso me ponen tan nerviosos cuando ustedes se quedan callados. No, es en serio. Ahí sí no sé por qué se rieron. Me ponen muy nerviosos cuando ustedes se quedan callados. ¿Qué pasó? Que Elías dijo: ahí va otra vez. En la misericordia y en la gracia del Señor, dijo: vamos a demostrar el día de hoy quién es Dios, si Baal o Jehová. Pónganme 2 altares, pónganme 2 reces. En uno van a clamar los sacerdotes de Baal. En el otro yo voy a clamar, y los dos vamos a clamar que el Dios que sea Dios mande fuego del cielo y consuma esta ofrenda. Y entonces dijo: van ustedes primero, le dijo Elías a los de Baal. Y ahí estuvieron 450 profetas clamando, gritando, llorando, cantando. Empezaron a rasgarse, empezaron a lastimarse para que les respondiera Baal. No les respondía. Todavía Elías hizo mofa de ellos, hizo burla de ellos. Les dijo: tal vez esté bañando, como el lobo. ¿Se acuerdan del lobo? Lobo, ¿estás ahí? Sí, me estoy bañando. Tal vez esté bañando, tal vez está viendo las noticias, tal vez está pintándose las uñas. Grítenle más fuerte para que salga. Es que no le están hablando como debe de ser. Hagan más alboroto. Se burlaba Elías. De repente no pudieron. Dice: a ver, échenle agua a mi altar. Señor Jehová, fuego del cielo. Versículo 38. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y hasta el polvo. Bueno, hasta el agua sirvió para café. Hasta el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso, díganme, ¿por cuántas veces ya habían visto cosas maravillosas el pueblo? Cuando el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: ay, Señor Jesús. Todavía necesitaba el Señor Jesús y se le salió el Señor Jesús. Ay, Señor Jesús, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Oigan, pero se dan cuenta que el problema no es que Dios manifieste su gloria. Se dan cuenta que el problema no es que Dios no responda. ¿Se están dando cuenta dónde está el problema? Y lo mismo le pasó a Jesús. Versículo 60 del capítulo 6 de Juan dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron: esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar, Señor. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? No se estaban quejando, estaban enojados. Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que había dicho y les preguntó: ¿les ofende que yo les diga que soy el pan de vida? ¿Les ofende que les diga que me tienen que comer para que mi ser tome lugar en su ser? Y este es el problema, mis queridos. ¿Por qué claudicamos? Porque no nos entregamos a Él, porque no permitimos que su naturaleza tome parte en nuestro ser. Queremos de Dios, pero también queremos el mundo. Queremos de Dios, pero también queremos del diablo. Queremos de Dios, pero también queremos de nuestra carne. Esto es como si te fueras a echar una ensalada y la pones en un taco de suadero de la calle. Y tú pretendes estar a dieta.
Y tú pretendes y todavía le dices, no, si yo estoy a dieta. No solamente no estás a dieta, te va a hacer daño. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús dice, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? No, bueno, se vuelven locos. El Espíritu, ¿quién? ¿Todos quién? El Espíritu es el que da ¿qué? La carne. ¿Por qué nos aferramos a lo que no da nada? Por rebeldía, por idolatría, por incredulidad. Para esos sí hay condenación. Porque para los que no hay condenación, el texto no dice, ninguna condenación hay para los que van a río de agua viva. El texto no dice, ninguna condenación hay para los que están en la alabanza. El texto no dice, ninguna condenación hay para los que son pastores. El texto dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es, explica, los que no andan conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu, porque la carne no vale nada. Y por eso Dios nos está llevando a ese punto de crisis, porque estamos empezando a entender que no puedo tener el taco de suadero y puedo tener aquí mi ensalada verde, porque no puedo tener aquí mi jugo verde y mi Coca-Cola de 4 litros. Porque no puedo tener incredulidad y fe a la vez. Porque no puedo tener placer carnal y deleite espiritual a la vez. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Ojo, pero hay algunos de ustedes que ¿qué? Pero hay algunos de ustedes que ¿qué? ¿Cómo reaccionarían si Jesucristo estuviera aquí puesto de pie y les dijera eso a ustedes? ¿Cómo reaccionarían si Jesús estuviera aquí y dijera, ¿saben qué? Que yo sé que ustedes, algunos están oyendo, pero no están creyendo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú ahí en tu lugar? ¿Te reirías? ¿Te quedarías así sin decir nada? ¿Qué harías? Ahorita que termine el mensaje voy a ir a hablar con Jesús porque no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Harías eso? Jesús no está físicamente, pero sí está su palabra. Y estamos predicando la palabra de Dios y su Espíritu está aquí. Es lo mismo. Vean, es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Por eso dijo, a eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo permita. Desde ese momento, ayúdenme por favor, el 66 dice, desde ese momento muchos de sus discípulos igual que en el monte Sinaí, igual que cuando Josué y Caleb llegaron con el reporte, igual que cuando Elías puso esos 2 altares, porque la historia de la humanidad está marcada por esto, por personas que abandonan a Jesús o personas que están del lado de Jesucristo. Pero para estar del lado de Jesucristo necesitamos dejarlo todo atrás. Y entonces se voltea y les dice Jesús, ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué responde Pedro y los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Digan conmigo, ninguna condenación hay para los que están
los que andamos conforme al y no. Déjame ir terminando. ¿Cuándo nos confronta Dios? Cuando pide que dejemos todo para darnos algo mejor. Lo hemos visto, Génesis 12:1. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí tú puedes ver a Dios confrontando colectivamente, y ahora puedes ver a Dios confrontando individualmente, diciéndole a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela. Tú tienes que dejar las cosas porque Dios te las pide. Tú no te tienes que ir de tu casa porque estás peleado con tu mamá, porque estás peleado con tu papá. No te tienes que ir de tu casa porque estás peleado con tu esposo o con tu esposa, porque ya no lo aguantas. No puedes decir, ay, el Señor me está pidiendo que deje a mi esposo, porque deje mi tierra, mi parentela. No. Pero si hay algunos de ustedes que no están dispuestos a dejar ciertas relaciones destructivas, que ni su familia son. Ahora, ¿cómo van a dejar a su familia? Pero nosotros nos ponemos del lado correcto cuando Él viene, y está sucediendo con muchos de ustedes, que Dios les está diciendo, y estas palabras y este micrófono sirve para calar hasta lo profundo de su alma, de su espíritu, de su corazón, que Dios les está diciendo, deja esas relaciones ya, y ven conmigo, no las pongas de pretexto, ni las pongas en mi lugar. Cuando nosotros somos capaces de dejarlas. Cuando yo conocí a Cristo, fue tan, ¿cómo les puedo decir? Tan limpio, tan completa la forma en la que Cristo se presentó a mi vida, que yo nunca pasó por mi mente el hecho de tener que tener alguna estrategia para hablarle a mis amigos de Dios, sino que yo les hablaba y les decía, te tengo que platicar algo que me sucedió increíble, tenemos que vernos. Y me decían, ¿qué pasó? Y yo, no, es que no te lo puedo platicar por teléfono, tenemos que vernos. Y cuando yo llegaba con mis amigos les decía, es que, ¿qué crees? Que Dios me habló, conocí a Cristo, su palabra. ¿Cómo creen que se quedaban? Y yo pensaba que ellos iban a decir, ¡wow, qué padre! Dime dónde. Pronto descubrí que mis amigos me hicieron a un lado. Para que yo siguiera con ellos, tendría que dejar de hablar de Dios. Y tenía que elegir entre mis amigos y Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando. A que entendamos no solo personas, sino hábitos que tenemos, no caben si nosotros queremos estar del lado de Dios. 2 textos más y terminamos. Él nos confronta, amados hermanos, queridos amigos, cuando pide que le demos todo para depender de Él por completo. Primer libro de Reyes 17:12. Ella respondió, la viuda con un hijo, pobre, en escasez, en hambre, en hambruna. Dice, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, porque Elías le había dicho, hazme una torta. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí
y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Ojo, por favor. Entonces Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Ojo, después harás para ti y para tu hijo, porque, aquí viene lo importante, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en el que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Ojo, Dios sabe, Dios conoce tu situación. Dios sabe que no tienes. Dios está enterado de que tienes muy poco. Dios lo sabe. Pero para Él lo más importante no es proveerte. Para Él lo más importante es cambiar tu mente. Te lo voy a decir otra vez. Para Dios lo más importante no es darte. Para Dios lo más importante es que cambies tu forma de pensar. Esta mujer tenía un poco, pero tenía. Pero lo más importante, lo más grave que le estaba pasando era lo que estaba pensando. Ella estaba pensando morirse. Ella estaba pensando negativamente, estaba pensando catastróficamente, estaba pensando fatalistamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que las circunstancias nos dicen cuando no tenemos, cuando en vez de ir para adelante, vamos para atrás o vamos para abajo. Las circunstancias nos hablan y nos dicen: vas a perder, te vas a caer, tu negocio va a fracasar, tú vas a estar en quiebra, no te vas a quedar solo. Y por eso Elías no le dijo: no te preocupes, Dios te va a dar. No, le dijo el proceso, le dijo: mira, hazme a mí, porque es necesario que se te acabe todo. Porque lo más importante es que empieces a cambiar tu forma de pensar. Deja de ver aún lo poco que tienes, porque lo poco que tienes te está diciendo: no vas a poder. Porque lo poco que tienes no te permite creer. Ahora, vamos a comérnoslo. Yo me imagino a la viuda así viendo cómo se comía la torta. Elías decía: bueno, pues ya ni siquiera alcanzó para nosotros. Pero entonces Elías se empieza a limpiar las moronas de la torta y le dice: ok, ahora sí, Dios dice, no va a escasear, nunca. Ojo, mientras haya escasez en el mundo a tu alrededor, reciban esa palabra los que han estado en esta confrontación económica y material, recíbanla. Lo que Dios está diciendo es: aunque todo alrededor tenga escasez y no haya alimento, en tu cocina no va a faltar alimento. No va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, hasta que yo te prospere en abundancia, hasta que yo mande la lluvia sobre ti. Ahora te pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa mujer no recibe la palabra? Se hubiera muerto y se hubiera perdido de la lluvia de bendición que Dios tenía para ella. Lo que Dios quiere transformar en ti que no tienes es una vida en la que no has estado viviendo por fe en Dios en el área económica, que no le has creído a Él. Ha habido rebeldía, idolatría, tu trabajo ha sido todo, pero Él te ama y Él hará. Y lo que hará va a ser que no te va a faltar y que te va a bendecir abundantemente. Pero más que eso,
Lo que Él quiere hacer es que le empieces a creer en medio de tu situación y que veas el fruto de tu fe en medio de esa situación. ¿Lo creemos? Ay, créelo por favor. Ahora, todo esto, la historia, ¿le creen? No le creen, se van con ídolos, le creen, ahora son incrédulos, le creen, ahora ya regresaron a sus viejas costumbres, le creen, ahora ya se están yendo por otro lado. La historia de la humanidad. Pero va a haber un día, y por eso es tan crucial que tú te pongas del lado correcto, porque va a haber un día en que esta oportunidad que hoy te vuelve a presentar el Señor, hoy a ti, ya no va a estar presente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces, aquí viene lo fuerte, Él apartará a los unos de los otros, a los que creyeron de los que no creyeron, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Termino. Tú eres parte de esta historia. Tú vas a ver y a escuchar personas que dicen: no le creo a Dios. Tú vas a ver personas que se van por su ídolo. Tú vas a ver personas que empiezan a tener otras cosas, otros intereses antes que Dios, y se empiezan a poner del lado equivocado, a la izquierda. A los que sí tienen condenación, a los que andan conforme a la carne, a los que no andan conforme al Espíritu. Y tú, lo que tienes que hacer es que cada vez que la corriente se vaya para la izquierda, esta es tu derecha, pero es la izquierda del Señor, ¿verdad? Para su izquierda, para la izquierda, y que empiecen a hablar palabras de incredulidad, y que empiecen a hablar palabras de idolatría, aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa, aunque sea tu madre, aunque sea tu hijo, que se empiecen a ir hacia la carne, hacia la idolatría, hacia la rebelión, hacia la incredulidad. Tú tienes que entender que la historia de la salvación está marcada por esos momentos cruciales donde tú tienes que decidir en qué lugar ponerte, y tú tienes que cerrar tus ojos, levantar tu voz y decirle: Señor, yo, aunque todos se vayan para allá, aunque mis ojos me dicten otra cosa, yo me pongo del lado correcto, creyéndote a ti, poniéndote a ti en primer lugar. ¿Y cómo vas a ponerte del lado correcto? Te ves en tiempo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Dame esto, dame el otro. Sí, Señor, yo te entrego esto, y me pongo del lado correcto. Oye, Señor, es que no tengo. Créeme que yo te voy a dar. Sí, Señor, te creo, y me pongo del lado correcto. No dices: ay, me hace falta, voy a buscar doble trabajo, voy a buscar doble chamba. ¿Me explico? No dices, híjole, qué enfermedad, ya me voy a morir, esto no va a suceder, Dios no me va a sanar. No, te pones del lado incorrecto. Te pones del lado correcto. Y cada vez que suceda en tu vida, en tu historia, cada vez que haya un punto crítico en tu vida, es para que tú te pongas del lado correcto de la historia. Así es como vamos a vivir nuestra fe en todo momento. Hoy empezamos el retiro Vive tu Fe. Así que apláudanle al Señor. Así que yo quiero llamarte a que tengas fe de que tú vas a estar el próximo fin de semana con nosotros. Y que Dios te va a dar, no solo para que estés en el retiro, sino para muchas cosas más
que ni enfermedad, ni dolencia, ni dinero, ni resistencias, porque hoy el Señor, como siempre en la historia, está llamando, no por Moisés, no por Caleb, no por Josué, no por Elías, pero por un hombre que le cree al Señor y les está diciendo, ¿quién está de parte del Señor? ¿Quién es? ¿Quién está de parte del Señor? ¿Quién vive de acuerdo al Espíritu? ¿Y quién quiere dejar de vivir de acuerdo a la carne? Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a terminar este día.